Pacheco. Es lo que suelta Pacheco corriendo al VIP, metiéndose ahí al VIP constantemente y también haciendo historia porque Tony Dorsett está otros elementos en la historia que en sus primeros 2 años son titulares en Super Bowls, ya con el domingo. Y una cosa que hay que recordar es que Isaiah Pacheco fue el que básicamente le quitó la posición a Edwards-Helaire, el que era el número 1 corredor de los Chiefs hasta la temporada pasada. Llegó Pacheco y de la forma que corrió, a pesar que también Clyde Edwards-Helaire soltaba mucho el balón y por eso también con manos un poco más seguras y corre con esa ímpetu, ¿no? De que corre va a llegar y te va a atropellar. Corre con factor H, dilo. Entra a atropellarte. Totalmente. Y la verdad me recuerda mucho a Roger Craig, que el grande de los 49ers, que era así también. O sea, era tercera oportunidad y 15 y le daban el balón. Y sacaba las yardas, eso es lo increíble, era famoso por eso, ¿no? Y creo que ese es el mismo tipo de estilo y corazón que trae este jovencito. Y vale mencionarse, ya que estamos viendo obviamente latinos en el Super Bowl, segunda temporada, como lo mencionamos, pero como titular en años consecutivos, ahí dejando el nombre de los latinos en alto a Isaiah Pacheco. Pero quería ir con Rodo Landeros allá en Las Vegas para hablar y ampliar un poquito más sobre el tema de Isaiah Pacheco, pero ya más X's and O's, estrategia para el partido. Rodo Landeros. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.